mesa de iguales donde nos sentemos todos a discutir un proyecto nacional sobre la base de identificar las distintas realidades territoriales. Y por eso las 3 elecciones previas que hay tan importantes como Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, son elecciones en las que hay que poner especial cuidado y atención en la conformación de frentes progresistas que disputen en serio ese poder territorial, porque eso mejora las posiciones de un proyecto progresista nacional posterior. Y esas 3 provincias, los 3 territorios, no son liderados por el radicalismo, por lo menos nosotros acompañamos a Juez en Córdoba. Ciudad de Buenos Aires. Claro. Aparentemente Pino decidiría candidatearse como jefe de gobierno. Por lo tanto ya queda Pino, si se quiere, liderando el espacio territorial más importante de la Argentina por la vidriera que constituye la provincia de Buenos Aires. Y ustedes en principio están para apoyar. Por supuesto, y el resto acompañamos ahí. Entonces la verdad, eso termina debilitando el argumento de Pino que dice, no voy a ir atrás de los radicales. No, si acá liderás vos, en Santa Fe lideran los otros, en Córdoba apoyamos a Juez. Bueno, la verdad es que ya no hay, me parece que hay una distribución y un equilibrio de poder sostenido el proyecto nacional en proyectos territoriales donde nadie pierde ni su poder ni su calidad de ser un dirigente nacional porque se siente con otro, ¿no? Y es una descalificación que no es buena la que hace Pino. Ahora, creo que tampoco hay a veces buenos gestos suficientes o generosos por parte de un radicalismo que cree que puede volver a posicionarse en un sector del electorado, de la competencia electoral, casi también con características hegemónicas. Yo creo que el radicalismo, dándole pelea en la interna a Wiener en Santa Fe, no es una buena contribución en ese sentido. Parece que la distribución del poder debería haber sido en serio y desde esa visión más integral, ¿no? Yo repaso por las dudas, por si venís en otro tema y porque después me meto en la actualidad. Estamos hablando ya de las elecciones y estamos hablando de 3 grandes espacios que al final tienen que ponerle nombres a los renglones que quedan vacíos por las candidaturas. Sabemos que el kirchnerismo va, muy probablemente con Cristina, buscando su reelección. Sabemos que entre Macri y el peronismo federal hay otro espacio. Y estamos preguntándole a Margarita, que es como la candidata deseada por todos los que pasaron por acá y que nombró ella para la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el progresismo no acá que... claro, vos haces una concesión importante, existe un progresismo acá. Vos decís que no. Claro, porque Sabatella no es un progresista. No, para mí Sabatella renuncia a su condición de progresista una vez que termina aceptando y convalidando un modelo, que yo creo que es un modelo hiperpragmático sin ideología, donde la concepción del poder está más vinculada con los negocios que con cambiarle la vida a la gente que más lo necesita, ¿no? Lamentablemente esto es así. Yo comparto mucho con vos esta idea del escenario tripartito e incluso creo que el gran desafío de los procesos electorales, decía recién, es mejorar la calidad del debate, la calidad de la representación pública y es ir mejorando y restaurando el sistema de partidos políticos, a mi juicio con lo que deberían ser 2 coaliciones políticas, una de centro-derecha que expresara a todos estos sectores, otra de centro-izquierda, que fuera más claro para la gente qué es lo que ofrece cada una, y en el medio está este espacio que yo creo que no tiene ideas ni valores, que es pragmatismo puro, que arregla con Menem donde es necesario, que llevan a De la Sota donde puede ser, que la verdad se han preocupado más por acumular poder y riquezas que por aprovechar las buenas condiciones de la Argentina para mejorarle la vida a mucha gente. Hoy no registrar los problemas centrales de la Argentina, como la inflación, como la inseguridad, porque la única preocupación es ver cómo seguimos manoteando recursos hoy de las empresas privadas. Estamos en medio de un círculo vicioso. Esto de un gobierno que no da reglas de juego ni garantías para que las empresas inviertan, las empresas llevan la plata al exterior, entonces intenta sacarles un poco más y la verdad terminamos en este círculo vicioso que es realmente muy complejo, ¿no? Bueno, entiendo que estás refiriendo también a la cuestión de los directores. Sí. Representante del Estado. Eso que es un episodio más, nada más, digamos, no como hecho aislado. Hasta lo discutimos un poco, pero para cerrar el tema anterior, si efectivamente Pino puede ser el candidato de este sector en Capital, como lo es Juez en Córdoba, y del mismo modo podrías serlo vos en Provincia de Buenos Aires y Wiener
o el socialismo de Santa Fe, no sé, ¿a quién imaginás como candidato a presidente? Porque si no va alguien arriba para traccionar, dicen los que saben de elecciones que es muy complicado. Bueno, tanto Alfonsín como Wiener son dos Cualquiera candidatos de los dos. a presidente, por supuesto, y antes que fuera Pino, Pino estaba también en ese esquema, cualquiera de ellos puede serlo. Y ves, para nosotros es mucho más importante el armado de un proyecto colectivo, un programa de gobierno serio, sustentable, factible, y eso es lo que le da unidad a sectores que son diversos, que tienen expectativas distintas. ¿Me contás cómo fue el episodio de Narváez? Que parecía que se acercaba al radicalismo o que pretendía llevar a apoyar a los radicales siendo candidato a gobernador. A ver, más que el episodio de Narváez, yo creo que viene habiendo desde hace un tiempo una gran operación que proviene más de afuera de la política que desde la política misma, que intenta por todos los medios instalar la idea de una oposición única, con un reclamo que trasciende estas operaciones que a veces se hacen y que la gente en la calle casi naturalmente nos dice, tienen que estar todos juntos, como si toda esa oposición, que claramente vos dividís en lo que podían ser dos partes y bueno, yo comparto... elijo hacerlo por ideas. Digo, bueno, yo comparto que no necesariamente eso. Se juntan o se separan por ideas, digo, como un capricho porque además, casi. me parece que eso es imposible de juntar todo y es una fantasía pretender que toda la oposición pueda estar en un mismo espacio. Entonces, me parece que han habido muchos movimientos, yo no sé cuánto de esto es lo que tiene de real, cuántas conversaciones hay o no en el medio. Lo cierto es que a mi juicio hubo una expresión poco feliz del presidente del radicalismo, de Ángel Rosas, que frente a la pregunta sobre el uso de las colectoras, él dice, vamos a usar las colectoras, que nosotros hemos criticado porque en realidad son un mal instrumento frente a la necesidad de recomponer el sistema político, y él dice, vamos a usar las colectoras con de Narváez y con Juan Pérez, como quien dice, las vamos a usar con cualquiera. Y esto para nosotros fue una luz de alarma, que es decir, bueno, acá se está pensando en otras cosas, es ver cuál es el atajo que uno se encuentra para llegar a un destino. Y nosotros no estamos dispuestos a eso del con cualquiera, nos parece que no todo es lo mismo, cuando ¿no? vos decís que es producto de una operación, pero finalmente... La operación como reclamo de unidad, ¿no? Yo digo, descartás la idea de una oposición... Toda unida, claro. Digo, claro. Te estás refiriendo a cuestiones que ya leí que dijiste, no vas con Macri, no vas con de Narváez, básicamente. Digo, sin que esto sea despectivo, digo, una cuestión ideológica. Nunca haciendo una descalificación. No, por eso lo aclaré. A mí me parece que es bueno para el sistema político que exista una expresión de centro-derecha y que exista una expresión de centro-izquierda. Y que incluso como estrategia electoral de competencia para minar ese espacio sin ideas que hay en el medio, lo mejor es minarlo desde dos espacios más claros en las ideas que no intentando confundir estos dos espacios, ¿no? Algunas preguntas de actualidad de estos días, la cuestión del tratamiento de la ley de prepagas. Viste que hay un debate fuerte donde se mezclan cuestiones que tienen que ver con los usuarios, cuestiones que tienen que ver con las obras sociales. Coinciden todos, algunos con más fuerza, otros con menos, de la necesidad de una regulación. Sí. ¿Cuál es tu idea sobre esta ley que intenta ser tratada mañana mismo, ¿no? Sí, no va a haber sesión ya. Sí, yo sé. Casi a esta altura está definido que no va a haber sesión. Lamentablemente, porque no solamente esa es una buena ley que merece ser tratada, sino que tenemos muchas otras que duermen en el cajón. Una ley de acceso a la información pública, que es una deuda de la democracia terrible, una ley regulatoria de la publicidad oficial, obviamente. Y bueno, no logramos concertar un acuerdo para una sesión que incluya todos estos temas, entonces parece que no va a haber sesión. La ley de prepagas es buena porque es realmente estamos hablando de la salud de las personas, de un acceso de muchas personas a un servicio de salud que a veces tiene un peregrinar en el medio para lograr una atención que está a cargo de las prepagas, que manejan el mayor presupuesto en materia de salud, la verdad, sin ningún tipo de controles, de supervisiones de ningún tipo. Entonces, que exista realmente una ley regulatoria, para nosotros es bueno, es positivo, y bueno, ojalá que podamos sacar esto en los próximos días. La ley podría ser perfectible,
tal vez es una algunos ley... señalan errores que son hasta un boomerang, ¿no? Es una ley densa, compleja, larga. De todos modos, el tratamiento en el recinto puede llevar siempre a que haya alguna modificación. Igual recuerdo que es una ley que ya viene con su media sanción del Senado. Entonces, el tratarla y aprobarla implica que inmediatamente tenemos ley. Si le introdujéramos modificaciones, ya eso complicaría un poco su trámite en realidad. Así que pienso que la ley va a ser aprobada tal cual está, y si hay algunas correcciones que practicarle, se harán después con una ley correctiva. Margarita, al pasar nombrabas la cuestión de... Bueno, yo leí que vos hablabas de la cuestión de los directores que el Estado está poniendo en algunas empresas. Escuchábamos recién en el programa de Longobardi algunos empresarios preocupados, y yo pregunto, desde el centroizquierda o la centroizquierda, ¿cuál es la crítica que se hace a esta idea de que desde el Estado se explica es poner a alguien que defienda los intereses del Estado frente a los balances que presentan desde el sector privado? ¿Cuál es la crítica que se hace desde el centroizquierda, que en rigor es un sector que suele defender las acciones del Estado? Sí, no, por supuesto, y además esto pensado en términos solo de posicionamiento político. Nosotros estamos a favor que el Estado ponga directores en las empresas donde tiene acciones. Esto no está mal, pero hay muchas otras cosas que están mal en el medio. Lo primero, y en este caso no es un dato menor, es la forma. La elección de hacerlo a través de un decreto de necesidad y urgencia, un abuso en un momento donde no hay ni necesidad ni urgencia, porque lo que se debe hacer es mandar una ley al Congreso de la Nación y que se trate ahí, porque lo que se intenta es a través de un decreto modificar una ley y modificar lo que fue un acuerdo parlamentario para que hubiera ley. El límite del 5% era un límite acordado en el Parlamento y por lo tanto se intenta desbaratar eso. El instrumento en este caso, a mí no me gusta aferrarme a las críticas que tienen que ver con la forma, pero en este caso la forma es realmente importante porque es casi un atropello hacia un acuerdo y hacia la tarea del Congreso. Pero hay otra cuestión, algunas otras cuestiones de fondo. Yo creo que a esta altura el cuestionamiento o una de las cosas de fondo tienen que ver con preguntarnos por qué razón la ANSES sigue teniendo recursos o acciones en empresas privadas superavitarias como puede ser Techin. ¿Cuál es el sentido de que el Estado tenga recursos ahí, recursos que son de los jubilados en realidad, que podrían estar en cualquier otro lugar? Entonces creo que hay todo un debate pendiente en el medio sobre esta cuestión. Lo otro es que la designación de los directores debería formar parte de un proceso de determinación de profesionales idóneos con otros niveles de representación y que esto no termine siendo simplemente una bolsa de trabajo para los chicos de la cámpora. Y hoy existe más eso como idea que no la seriedad que puede tener la designación. Y la otra cuestión de fondo, que me parece que es lo que yo te decía antes, es que yo siento que estamos en un círculo vicioso, con un Estado que tiene